Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener en los micrófonos a el analista de defensa Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal? Pues muy bien y encantadísimo estar de vuelta en Radio Sefarad. Bueno, el tema es obvio en estos momentos en que estamos grabando, pues en Rusia no solamente ha invadido, sino que no han pasado ni 48 horas y ya está a las puertas de Kiev. Ni las ayudas prometidas por la OTAN y Europa han llegado o han sido efectivas, ni el ejército ucraniano, aunque muy mermado en sus posibilidades, ha hecho prácticamente nada. Tú nos darás la información que tengas y a ver qué es lo que está pasando y qué puede pasar, ¿no? Bueno, pues dentro de lo que cabe, yo creo que el ejército ucraniano ha aguantado mucho más de lo que podríamos pensar. Hay analistas que están recogiendo información de lo que, pues claro, como hoy en día todo el mundo tiene casi todo el mundo tiene un móvil con cámara y lo va subiendo, entonces vamos viendo el avance ruso y lo van geolocalizando, es decir, cuando vemos a alguien que graba un vídeo de unos tanques rusos pasando por una autopista, pues alguien lo busca en fotografías de satélite, Google Maps y demás, y va poniendo las chinchetitas. Entonces, sabemos hasta dónde están avanzando los rusos. La cuestión es que Kiev está muy cerca de la frontera de Bielorrusia. Entonces, el avance ruso hasta las puertas de la capital ha sido relativamente rápido, pero por una cuestión de proximidad geográfica y porque uno de los ejes fundamentales donde vemos que más esfuerzo han puesto los rusos es en llegar a la capital. Es decir, intentar hacer un ataque que se llama de decapitación, llegar a la capital rápidamente, que caiga el gobierno. Pero más o menos, si los oyentes son capaces o tienen en su cabeza el mapa de Ucrania, Ucrania está rodeada desde 3 puntos cardinales por las fuerzas rusas. Al norte, ese esfuerzo principal que va desde Bielorrusia a la capital, Kiev, dejando a un lado la zona de exclusión de Chernóbil. Luego hay otro eje que sale de la propia Rusia, desde el norte-noreste, que sale en dirección a Kharkiv, que es, bueno, en función de cómo lo pronunciamos en ruso, en ucraniano, Kharkov, que es la segunda principal ciudad del país. Y ahí, por lo visto, también hay combates en las afueras. Es decir, en Kiev hay combates en algunos barrios, pero de momento parece que son fuerzas especiales que se han infiltrado, no hay grandes combates de carros de combate, blindados y demás. Bueno, el tercer eje de avance viene por el este, desde las repúblicas separatistas, que ahí no tenemos muy poca información, me parece que de los sitios donde se está combatiendo, donde menos imágenes están llegando, y luego un esfuerzo, que es el que yo creo que más ha avanzado, es el que ha pasado desde... Es decir, Rusia metió muchas fuerzas en la península de Crimea, porque está conectada por un puente con Rusia, en el estrecho de Kerch, y entonces ahí ha habido un avance hasta el río Dnieper, la ciudad de Gerson. Entonces uno ve que si los mapas donde te ponen en color cambian con una mancha de color dónde están los rusos avanzando, pues en el sur, desde la península Crimea, es donde más han llegado. Yo creo que además lo que está viendo es que tenemos que tener en cuenta Ucrania, si comparamos Ucrania y Rusia, Rusia tiene 3 veces más población y una economía que está entre 9 y 10 veces más grande. O sea, hay una simetría de fuerzas. Entonces, siendo atacados por 4 ejes, yo creo que el plan ucraniano será intentar atrincherarse lo más posible en Kiev, aguantar lo máximo posible, provocar la mayor cantidad de bajas posibles a los rusos para que la negociación, que esto va a terminar con una negociación, evidentemente, ya están ambos bandos diciendo de que sí, por supuesto, estamos dispuestísimos a que haya un alto el fuego. Los ucranianos han dicho que sus condiciones son que se respete la neutralidad. O sea, ellos asumen que están dispuestos a ser neutrales en el sentido de que no se van a aliar con la OTAN, pero que respeten la integridad territorial del país. Y ya los rusos están diciendo que ellos quieren cambio de gobierno, quedarse con Crimea y demás. Entonces, esto va a terminar, evidentemente, con una negociación. La cuestión es cuántas bajas van a aguantar los rusos antes de conseguir sus objetivos y cuánta destrucción y cuántas bajas van a poner los ucranianos. Es decir, esto va a ser, los rusos, es decir, los ucranianos lo máximo que pueden aspirar es a conseguir provocar lo suficiente, un número alto de bajas que les lleve a la mesa de negociación en mejores condiciones.
Vale. Y en esta ecuación, todo lo demás no pintamos nada. Bueno, aquí está la cuestión. Esto es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Ucrania no es país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y esto es como un club. Si tú no pagas la cuota, no tienes derecho a recibir las ventajas y beneficios que te da ese club. Dicho mal y pronto, es decir, porque la ventaja que tiene la OTAN es que uno participa en la OTAN, pues adapta a su estructura militar y hay una cláusula en el tratado, que es el famoso artículo 5, por el que dice que en caso de ser atacado un miembro de la OTAN, todos los países de la organización tienen como si fuesen un solo hombre o una sola persona o una sola entidad acudir a ayudar a ese país. Ucrania no lo es y por tanto no está bajo ese paraguas protector. ¿Qué ha pasado aquí? Que países de la OTAN a título individual, porque no ha habido un consenso común, no se han reunido y han dicho, bueno, tú te encargas de esto, tú te encargas del otro y vamos a ayudar, sino, por ejemplo, tenemos el Reino Unido envió armamento anticarro, pero ¿qué armamento? A ver, y aquí hay otra cosa, claro, es que los rusos dicen, Dios mío, es que la OTAN ha enviado misiles, claro, si uno dice la palabra misiles, un misil puede ser una cosa que te pones encima del hombro y disparas una sola persona o una cosa que va en un camión de 4 ejes y que pesa toneladas y que alcanza varios cientos de kilómetros. Entonces, Reino Unido entregó misiles de corto alcance, de muy corto alcance, anticarro, o sea, antitanque, fabricados en Suecia, que se disparan desde el hombro. Y tenían un programa de colaboración tecnológica para ayudar a la Armada Ucrania a modernizarse, que era una de las ramas más débiles. Y luego las repúblicas bálticas, porque sienten una enorme solidaridad con un país amenazado por Rusia, Lituania, Letonia y Estonia, también han entregado, y junto con Polonia, pero esto ahora lo explico, han entregado misiles también, misiles anticarro, que son un cilindro que te pones encima del hombro y que disparas y que tienen, en el caso de los Javelin, tienen 2.500 metros de alcance. También entre Polonia, Lituania y Letonia también entregaron misiles antiaéreos, que también es un tubo que uno mira al cielo, apunta, y eso tiene pues un alcance relativamente corto y son de guía infrarroja, no está conectado ni a un radar ni nada, simplemente se guían por el calor. Parece más armamento de milicias, de grupos. Sí, es armamento que se le entrega a la infantería, exacto, es un armamento que se le entrega a la infantería y que utilizarían milicianos, soldados y demás. Claro, frente a eso tenemos al ejército ruso, que es el ejército más poderoso de Europa. Y por cierto, el otro día yo estaba mirando cuentas porque hay una cosa que es que aquí en Europa occidental, pues esto entre los dividendos de la paz de la Guerra Fría y que las sucesivas recortes, la crisis económica del 2008, las Fuerzas Armadas se han ido encogiendo. Ya hemos ido recortando. Y entonces yo estaba buscando cuántos carros de combate tienen, por ejemplo, las grandes potencias europeas. Reino Unido tiene 227, Francia 222, Alemania 236. Estamos hablando de 200 solamente, porque todos han decidido que en esta época de guerra, de guerras postmodernas, que es mi tema favorito, de conflictos no regulares, de misiones de paz, ¿para qué queremos carros de combate? Si en Europa nunca pasa nada, si ya no va a haber guerras convencionales, eso ya está muy superado por la globalización, porque las interdependencias económicas hacen muy costosos los conflictos económicos. Hasta ahora. ¿Cuántas tiene Rusia? 2.700. O sea, más que toda Europa. Si sumásemos Noruega, Dinamarca, a lo mejor nos saldría que más o menos ahí. Pero claro, España, por cierto, tiene 278. O sea, que estamos ya. Sí, hemos llegado ya a un nivel tan ridículo que Reino Unido ha dicho: mira, como a mí nunca me van a invadir, que soy una isla, ¿para qué invertir en este tipo de tecnología? Bueno, pues entonces cuando nos vamos al caso de Ucrania, la gente dice, sí, pero es que la OTAN ha entregado armamento. Sí, pero bueno, han entregado una serie de misiles que se pone un soldado al hombro que tiene un carro de combate ruso ahí enfrente y el tipo tiene que aguantar el instinto de salir corriendo y disparar esa cosa. Bueno, y dime una cosa, ¿y armamento antiaéreo? Porque vamos a ver, si vamos a las guerras clásicas de los últimos 30 años, más que la infantería y la artillería y todo esto, pues se decide en el aire. Bien, claro. Entonces, ahora la cuestión es que en esa asimetría de fuerzas tenemos, uno, que la Fuerza Aérea Rusa es muchísimo más grande que la Fuerza Aérea Ucraniana. Dos, la superioridad rusa en artillería pesada
misiles, sobre todo misiles, estamos hablando de misiles balísticos, que son pues, un arma de precisión, bueno, más o menos, dependiendo del arma, pero que tiene un alcance de 300, 400, 200 kilómetros, cohetes de largo alcance como los Smerch. Entonces, los rusos lo que han hecho es, si uno mira lo que han hecho en las últimas 48 horas, ha sido de libro. ¿Qué hace uno en las primeras fases de una guerra? Lanza misiles balísticos para no arriesgar la vida de tus pilotos contra los radares de la red de alerta, de la red de vigilancia aérea. Dos, intentas destruir puestos de mando, lo que sea, todo lo que son antenas de comunicaciones para intentar el sistema nervioso del ejército, pues que paralizarlo, en el sentido de que los generales no puedan levantar un teléfono y que por una línea segura comunicarse con sus tropas. 3, atacar depósitos de municiones, los más grandes, los polvorines. Y 4, intentar destruir la fuerza aérea ucraniana en el suelo, es decir, arrasar las pistas de aterrizaje y los almacenes. De tal forma que durante las primeras 24 horas hubo mucho lanzamiento de misiles de crucero, se veían misiles, bueno, hay gente que lo grabó incluso con el móvil. Entonces, sabemos que esa red de radares ha sido arrasada, sabemos que muchos aviones han sido destruidos en tierra y la verdad que estamos viendo muy poca actividad ucraniana, por lo menos de aviones combatiendo a las fuerzas invasoras. Aún así, sí sabemos que también han más o menos sobrevivido algunos sistemas de defensa antiaérea y efectivamente han derribado aviones y helicópteros rusos, en unas condiciones que yo me imagino que encenderla, teniendo en cuenta que también existe, por ejemplo, misiles antirradar, o sea, yo me imagino que los aviones rusos tienen que estar ahí dando vueltas a la casa de los sistemas antiaéreos ucranianos, y esto es un juego de gato al ratón en el que si tú enciendes el radar, sabes que tus señales tú estás detectando y vigilando lo que hay encima tuyo, pero también te estás exponiendo porque estás emitiendo en el espectro electromagnético. Entonces, esto ha sido de libro, o sea, porque hubo masivos lanzamientos de cohetes. Esta madrugada, en la segunda noche de guerra, hubo también lanzamientos masivos de misiles, y entonces digamos que los efectos los vamos a empezar a notar, porque en todas las invasiones siempre parece que empieza la guerra y hay como una carrera de los periodistas y de la opinión pública para ver qué pasa, y de repente parece que no pasa mucho. Y recordemos en la guerra de Azerbaiyán, que empezó y los primeros días parecía que los azeríes se estrellaron contra las defensas armenias y la gente decía, pues no están avanzando mucho, a pesar de que el Ministerio de Defensa. También me acuerdo cuando la guerra de la invasión de Irak en el 2003, que hubo ahí unos días que empezaron unas tormentas terribles de arena y se tuvo que paralizar la invasión y aparte que no había mucha información. Entonces, lo que sucede con las invasiones es que los efectos son acumulativos. Una noche de bombardeos, otra noche de bombardeos, otra noche de bombardeos, y va a llegar un momento que las defensas ucranianas colapsarán y pasará todo muy rápido. Y entonces nos va a pillar a todos por sorpresa, porque hoy estaba la gente diciendo, oye, pues están resistiendo más de lo que... Bueno, vamos a ver, porque hay un límite demográfico. Tú no puedes, por muchas armas que entregas a la población, bueno, se atrincherarán en las ciudades, pero va a llegar un momento que no tengan ni recursos, ya no les queden misiles, ya no les queden aviones. Ya... Claro, pero es que el tema es ese, ¿no? De que lo único que podrían hacer es armar una guerra de guerrillas urbana, casa por casa, pero los rusos no creo que vayan a limpiar Kiev en ese sentido. Yo creo que, a ver, da la sensación que la estrategia rusa pasa por infringir el mayor daño posible a Ucrania para que el gobierno diga, venga, vale, nos rendimos, porque seguir la guerra va a ser inútil. Es decir, seguir resistiendo casa por casa lo único que está provocando es que civiles sin entrenamiento militar estén siendo masacrados, las estructuras y las infraestructuras se nos están cayendo a trozos, porque cuanto más días dure la guerra, el destrozo va a ser mayor. Y bueno, eso es uno de los objetivos de Putin, que Ucrania no levante cabeza. Porque, a ver, pensemos, si ahora hablamos al comienzo, ¿esto por qué ha sucedido? ¿Por qué Putin ha atacado ahora y no antes? Ucrania es un ejemplo pésimo para Rusia. El sistema político autoritario de Putin se basa en la idea de la excepcionalidad eslava. Los eslavos, por nuestra alma rusa, somos muy peculiares, somos un país dado al caos, somos un país además lleno de enemigos, muy vulnerable, y aquí hace falta un hombre fuerte que controle esto. Porque además somos así, es como cuando en España también, me acuerdo, en la época de Franco, pues habían autores franceses italianos franceses o británicos que decían, es que los españoles mediterráneos, impulsivos, la sangre caliente, muy tienden a la anarquía y hacen falta un hombre duro que ponga orden ahí. Entonces, bueno, en el caso ruso la historia los avala, ¿no? Porque cuando fueron los zares más sanguinarios fue cuando se consolidó
Y también durante la etapa soviética, cuando hubo Mm. monstruos como Stalin, fue cuando mejor le fueron las cosas de alguna manera. Bueno, a un coste humano brutal. La Claro, cuestión es que esto ya aquí ya es la pescadilla entre causas y consecuencias. Es un país muy paranoico en lo geopolítico porque es un país que es llano, no tiene barreras naturales. Está por un lado la estepa eurasiática, de donde llegaron las hordas de los mongoles, los tártaros y demás, y por otro lado tienes la gran llanura el septentrional europea, por donde llegaron las invasiones de los suecos, a ver si lo digo bien, lituanos, polacos en el siglo XVI, no, perdón, en el siglo XVI, XVII, los suecos en el siglo XVIII, los franceses de Napoleón en el siglo XIX y los nazis, eso, los alemanes nazis y sus aliados en el siglo XX. Entonces es un país que ha sufrido enésimas, o sea, sucesivas invasiones. Entonces ellos necesitan tener un colchón de seguridad. Eso lo tenían en la época de la Unión Soviética porque controlaba Moscú, la Unión Soviética eran 15 países y además controlaban el Pacto de Varsovia. Con lo cual, la línea defensiva alemana pasaba, pues estaba muy cerquita del Rin. Y ellos, pues desde Moscú veían que los enemigos los tenían muy, muy lejos. Controlaban, estaba Rumanía, cerca del Cárpatos, había como una barrera defensiva muy lejana. Esa barrera colapsa y se encoge y solo les queda dos países. Bielorrusia y Ucrania. Son, o sea, de ese colchón de países que les aíslan de Occidente, solo quedaron dos. Y en el año 2004, a finales de 2004, tuvo lugar la Revolución Naranja, que fue una sucesión de protestas masivas en la calle porque había habido un pucherazo, y en el 2014 las revueltas del Euromaidan, porque había una generación que tenía esperanzas de ser un país más cercano a Occidente, con una democracia liberal y integrado en la Unión Europea, y un presidente prorruso que estaba intentando jugar al equilibrio, es decir, pues oye, yo voy a vivir lo mejor de los dos mundos, un acuerdo con Rusia y un acuerdo con la Unión Europea. Pero los rusos, no, es decir, le impusieron, que decir, que no podías estar jugando a ese juego, sino que tenía que estar vinculado a Rusia. Y entonces el gobierno de ruso les puso toda una serie de boicotes económicos sutiles. Por ejemplo, cuando digo sutil me refiero que en las importaciones de alimentos ucranianos en Rusia empezaron a sufrir problemas por controles fitosanitarios. Es decir, las autoridades rusas empezaron a encontrar bacterias, virus, problemas en la comida ucraniana y empezaron a rechazar las importaciones. Me acuerdo que incluso hasta rechazaron las importaciones de una marca famosa de bombones, Roshen, que era de la que era dueño el que fue presidente, Piotr Poroshenko. Entonces, ante ese chantaje ruso de, mira, me invento causas técnicas para no importar tus exportaciones, para no comprarte tus exportaciones agrícolas, Yanukovych cortó, sí, anunció que no iba a hacer el acuerdo con la Unión Europea, y hubo toda una generación que salió a la calle a protestar dónde está el futuro pro-europeo que me habían prometido. Entonces, todo esto viene recapitulando porque Rusia no quiere una Ucrania orientada hacia Occidente, una Ucrania próspera, libre, democrática, que se parezca más a la República Checa y a Polonia que a Rusia, es un muy mal ejemplo, porque es un referente de decir, oye, mira, que al final los eslavos, este rollo etnopolítico, esencialista, de que el alma eslava necesita, no, mira, ahí tienen los ucranianos que no son tan diferentes de los rusos, según el propio Putin, son un poco menos que vienen del mismo tronco y son indistinguibles y demás, etcétera, etcétera, etcétera. A ellos les van bien, la democracia les está yendo bien, mira, las carreteras están bien pavimentadas, reciben ayudas de la Unión Europea en un futuro. Y otra cosa, esos acuerdos militares que había mencionado, como el que había tenido con el Reino Unido y con Turquía, en la fabricación y manejo de drones, en la mentalidad o en el punto de vista ruso es, Ucrania se está modernizando, o sea, Ucrania ya después de la invasión de Crimea, sí, por así decirlo, los rusoparlantes ucranianos ya rompieron mentalmente con Rusia, ellos son rusoparlantes ucranianos, pero después de haber sido invadidos y haber por Rusia, perdón, y haber tenido una parte del país desgajada por una infiltración rusa de espías, agentes militares y demás, que son las repúblicas separatistas, el país le dio la espalda a Rusia completamente y se enfocó a Occidente. Y esa modernización del ejército suponía que desde el punto de vista ruso dicen, bueno, ahora no lo sabemos, pero de aquí a 5, 10 años, una Ucrania próspera, moderna, con un ejército realmente moderno, pues un día rompe los acuerdos de Minsk, que está, por cierto, eran papel mojado a pesar de todo,
y lanzan una gran ofensiva y recuperan las repúblicas separatistas. En un momento que a lo mejor Rusia, pues dentro de 10 años, a saber cómo estará. Entonces, el Putin y su camarilla ha dicho, o ahora o nunca, o recuperamos Ucrania ahora, o va a ser demasiado tarde porque en 10 años ya habrá toda una generación que se haya educado y haya vivido un rechazo a Rusia, y habrá toda una nueva generación de fuerzas armadas modernizadas con ayuda de la OTAN, individualmente de países de la OTAN. Y eso es la causa de que esta guerra haya comenzado. Pero aparte no hay una cuestión del contexto internacional. Es decir, tenemos primero que tenemos el mundo todavía sacudiéndose la cabeza de la pandemia. Parece va un poquito mejor, pero tampoco está la cosa como para ir desplazando soldados por el mundo así porque sí. Segundo, la propia administración Biden en Estados Unidos, después del abandono tan tropezado en Afganistán, no es una muestra de debilidad que Putin haya pensado que Biden puede decir lo que quiera, pero que al final no iba a hacer nada. Bueno, evidentemente, si nos ponemos todos los factores que había encima de la mesa, pues uno era el factor tiempo, la sensación de que se estaba cerrando la ventana de oportunidad. Otro factor, evidentemente, es la percepción que tienen los rusos de Occidente, de decir, pues mira, es que se nos cierra la ventana de oportunidad y encima ahora es el momento, porque hay una percepción generalizada de que el momento unipolar, esa cosa que decimos de la posguerra fría, la naturaleza o la condición estadounidense de hiperpotencia, que son dos términos que se hablaban de cuando Estados Unidos era la única gran potencia que había en el mundo, que cortaba y trinchaba, que decidía, y el resto observábamos o se le seguíamos o lo mirábamos o al menos Rusia y Turquía o Irán o lo que sean protestaban, pero no podían hacer mucho. Y esto ya no es algo que arranca con la presidencia Biden, sino que es algo que viene del 2013 para acá. Yo en ese momento, en el 2013, en el verano de 2013, cuando Obama decidió que no iba a intervenir en Siria, fue cuando yo digo, mira, acabamos de certificar la decadencia de Occidente y de Estados Unidos, en el sentido de que ya no es una gran potencia que interviene dónde, cuándo y cómo quiere, sino que tiene que empezar a sopesar factores y a decir, uy, es que si me meto en ese avispero, los iraníes, y es que si me meto en ese avispero, los rusos. Y entonces, una gran potencia que duda, pues está generando, es un terreno de juego. Si tú no actúas, actúan los otros. Y efectivamente, intervino Rusia en Siria y hemos visto pues toda una serie de crisis. En Libia, Estados Unidos ha estado ausente. Ahora mismo están los rusos metiéndose en el Sahel. Irán creando su corredor hacia Chita hacia el Mediterráneo, los chinos cada 2 por 3 metiéndose en el área, en el espacio aéreo de Taiwán. Vienen tiempos peligrosos, en el sentido de que esto no se va a quedar en Ucrania. Estamos ahora todos absortos viendo lo que está pasando día a día. Mira, bombardean aquí, avanzan por allá, pero yo ya estoy pensando, ¿y luego qué? ¿Luego qué? Esa es la pregunta. A ver. Porque nos han tomado la medida. En Europa, ¿qué hacemos? Iluminamos fachadas de edificios con los colores de la bandera de Ucrania. Tenemos más altos representantes diciendo deeply concerned, que se sabe, profundamente preocupados. Esa frase, hay una cuenta de Twitter que cada vez que un alto representante de la Unión Europea dice que está preocupado, parece que es como un programa que automáticamente detecta. Un semáforo de preocupación profunda. Sí, y te dice cómo de preocupado, muy altamente, profundamente, y bueno, es decir, ya se ha convertido en un chiste. Yo creo que en Twitter, al menos los que observamos la realidad internacional, lo que tú estás diciendo de que esto no se acaba aquí es que sigue para el lado occidental de Europa. No lo sé, es decir, yo no sé cuál va a ser la siguiente jugada. La pregunta ahora va a ser, sí, se va a atrever con un país de la OTAN. Decíamos que en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que es la Alianza Euroatlántica, hay una cláusula por la cual el ataque a un solo país supone que entran todos en guerra. Pero la pregunta... Pero que aparte de los países de la OTAN todavía quedan por ahí algunos países descolgados y limítrofes incluso. Sí, está claro. Finlandia, está Suecia por arriba, Exacto. Está Serbia por abajo, que está con muchas ganas de formar parte del equipo de los eslavos, ¿no? La cuestión, claro,
lo que tienen que estar pensando los rusos es, si mañana invadimos uno de estos, ¿qué va a hacer la OTAN? Automáticamente de la cláusula, pero vamos a ver. Pedro Sánchez va a salir a decir, señores, mando tropas para allá para que chicos españoles mueran por la soberanía e independencia de Letonia. Vas a tener las manifestaciones de no a la guerra y vas a tener a los extremos del espectro ideológico, a derecha y a izquierda, diciéndote, pero bueno, a nosotros que se nos ha perdido allí, nosotros... Putin, el pobrecito, lo único que está pidiendo es que los países que estén alrededor que tengan frontera con Rusia, formen un colchón, eso que se llaman estados tapón, geopolíticos se llaman estados tapón, que nos separen. Es decir, la mayor manera de que haya seguridad entre Rusia y Occidente es que entre Rusia y Occidente haya toda una barrera de países neutrales donde no haya ni fuerzas militares extranjeras, y que tengan un ejército chiquitito. Esa es la situación de Finlandia en la Guerra Fría. Además, se llama, en relaciones internacionales, se llama finlandización. Cuando una potencia militar obliga a otro país a destruir su ejército y a tener fuerzas limitadas. Yo me acuerdo que, si no me equivoco, a ver si lo digo bien, en la Guerra Fría Finlandia tenía el derecho a tener 60 aviones de combate. Estaba obligada por la Unión Soviética a ser neutral y a tener nada más que 60 aviones de combate. Pues eso es lo que quiere ahora mismo Putin para Ucrania. Que Ucrania firme en papel que jamás va a entrar en la OTAN, que jamás va a albergar tropas, que jamás va a pasar por allí ningún militar occidental ayudando a entrenar a las fuerzas de Ucrania. Y eso es lo que querría él también para Lituania, Letonia y Estonia. Y lo sabemos no porque lo lucubremos, sino porque puso en este toma y daca de negociaciones que hubo antes de la guerra, los rusos lo pusieron por escrito. Querían garantías de que Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria, Rumanía fueran también neutrales. Una última pregunta. Todo esto, me imagino que había analistas que lo sabían dentro de la OTAN hace mucho tiempo, que esta es la política con la que sueña Putin y que en algún momento, cuando pueda, lo iba a hacer. No, en las películas siempre los jefes militares tienen planes de acción secretos por si pasa esto, por si pasa lo otro. ¿Y qué pasó? ¿Este plan no funcionó o no tenía ningún plan? Primero, sí hubo gente que anticipó que iba a haber una invasión rusa. Y no hay que irse muy lejos. Aquí en España tenemos a un amigo mío, se llama Guillermo Pulido. Yo creo que digo, si en España buscamos las personas que entienden el pensamiento estratégico ruso, nos caben en un taxi y él es una de ellas. Porque además, yo creo que gente que estudia ruso y que se ponga a leer lo que dicen los rusos y a entender los rusos, poco. Entonces, él llevaba tiempo diciendo que sí, que esto era la ventana de tiempo se estaba cerrando y lo vio. ¿Qué pasa? Que yo creo que aquí ha habido un problema y es que ha salido la administración Biden a decir, señores, tenemos información secreta de que los rusos quieren invadir Ucrania y es como, bueno, sí, ya, esto es lo de las armas de destrucción masivas, porque además los rusos han estado haciendo campaña con eso y aquí en España hemos visto a algún personaje que tiene notoriedad en los medios de comunicación diciendo, bueno, ¿a quién te vas a creer? Vas a creerle a los que nos mintieron sobre las armas de destrucción masiva. Entonces los rusos han hecho preparativos, porque estos preparativos... Claro, ahora empezamos a darnos cuenta que cuando el año pasado, en primavera de 2021, hicieron una acumulación de tropas, lo que estaban haciendo era un ensayo para ver cuánto tiempo tardaban en mover tropas de un país, de una esquina del otro del país. Y sí, que los rusos, esto no ha sido una invasión que ha sucedido porque pasó algo la semana pasada, porque Zelensky, no. Los rusos querían invadir Ucrania desde hace un año. Y esto viene acompañado en la estrategia rusa de una campaña de desinformación y de creación de al menos de duda. Su manera de actuar no es intentar convencerte de algo, sino que de que tú desconfíes de todas las informaciones. Que el ciudadano medio diga, bueno, esto es muy confuso, esto no hay quien lo entienda, y es que tampoco creo, al final aquí esto ni es blanco ni es negro, ni es bueno, yo no creo ni que los rusos sean tan malos, ni que los ucranianos sean tan buenos. Esa siempre ha sido su estrategia de embarrar la cancha. Entonces, yo reconozco que yo no estaba siguiendo el tema con la suficiente cercanía, y yo tenía dudas, yo decía, la verdad que es que me falta información. Entonces, yo creo que todo el mundo en el fondo sabía, y además lo ha dicho Putin, cualquier injerencia, cualquier interferencia en este conflicto armado por parte de terceros va a implicar el uso de armas nucleares. Pues no lo ha dicho con esas palabras, pero cuando ha dicho que si la OTAN se mete en esta guerra, va a sufrir consecuencias nunca vistas, inimaginables. Utiliza unas palabras que tú dices, mira, está hablando de algo que se sale de todo lo que podamos
imaginar, y entonces está hablando evidentemente de armas nucleares. Es más, cuando Macron estuvo allí, dijo, pero ustedes de qué van los de la OTAN, no, pero se han olvidado que nosotros tenemos armas nucleares. Entonces, la sensación es que hay como para los rusos, Ucrania sí era una línea roja, ya me lo han dicho por activa y por pasiva, nosotros Ucrania forma parte de este colchón, de esta barrera mínima, imprescindible que necesitamos para sentirnos seguros, y para la OTAN Ucrania, pues al fin y al cabo, pues bueno, mira, ni era candidato a entrar a la Unión Europea, efectivamente, no está en la lista de candidatos, es un país que querría, es un país que tiene una zona en conflicto, es decir, meternos ahí, ¿para qué buscarnos problemas con Putin? Hoy mismo estaban, entre ayer y hoy, la Unión Europea estaba a ver si aplicaba medidas más severas contra Rusia, y una de las que se pretendía era cortar a los bancos rusos del sistema SWIFT, que es el de transferencias de dinero. Italianos y belgas decían que no. Y estaba alguien diciendo, claro, los italianos en su cabeza decían, es que si cortamos con los rusos, yo voy a dejar de vender Ferrari, bolsos de Ferragamo, bueno, las marcas, trajes, zapatos de lujo, y los belgas estarán pensando, pues voy a dejar de vender chocolates y diamantes, que habrá que ver cuántos diamantes compran los multimillonarios rusos y cuántos Ferraris y cuántos Lamborghini. Pues, es decir, que dentro, el problema es que no ha habido una unión, y luego Alemania está el tema del gas, es decir, en vez de ser un frente unido, y esto es al final las consecuencias de que como Occidente no ha sido un bloque unido, que le ha dicho a Putin, Ucrania para ti es una línea roja, pues para nosotros también. Y atente a las consecuencias. No, hemos tenido, además lo hemos visto, ha habido un carrusel de líderes pasando por allí pasó el presidente Macron, el canciller alemán, la ministra de Asuntos Exteriores británico, el ministro de Asuntos Exteriores italiano. O sea, esto es como en esas películas donde el bueno se pelea contra 10 malos y los 10 malos siempre van de 1-1 y el bueno les va dando una paliza 1-1 en vez de atacar los 10 a la vez. Y tú dices, pero que son tontos, que ¿por qué no se unen? O sea, los 10 podrían contra el 1. Pues como con el tema de lo que decíamos de los carros de combate, de los tanques, si tú sumas los que hay toda Europa, pues a lo mejor tenemos la misma fuerza militar que Rusia, pero si como consideras 1-1, Rusia, pues claro, Rusia llega a Macron, lo manda a tomar a paseo, llega la ministra y lo manda a tomar a paseo. Entonces no hemos tenido un frente unido que le haya parado los pies a Putin. Bueno, evidentemente este es un tema abierto y del cual tendremos noticias abundantes en las próximas horas, ni siquiera días. Tenemos en el medio este fin de semana y seguramente para el lunes habrá cambiado muchas cosas o sabremos muchas más cosas. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Sabemos que estás requerido por muchos medios justamente para hablar de este tema. Y hasta la próxima. Encantadísimo y hasta la próxima.